Bienvenidos a un nuevo webinar de Connectris Digital Hub. Hoy vamos a abordar algo nada baladí, muy interesante para mantener nuestras instalaciones de riego y es esas herramientas digitales tan necesarias para ser eficiente en esta tarea. Hoy tenemos además a un especialista de primer nivel, a Joaquín Torreta, de la empresa ZUT, una de las 8 empresas que componen el Hub. Y también tenemos a un representante de la Escuela Técnica Superior de Agronomía y Montes de la Universidad de Córdoba, Francisco Javier Mesas. Así que, sin más dilación, empezamos. Francisco Javier, te doy el testigo para abrir fuego en este webinar. Muchas gracias, César. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que estáis en casa escuchándonos. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer al Connectris que junto con ellos colaboramos en todo este tema de divulgación, de herramientas que apoyan a la digitalización del sector agroalimentario. Y como decía César, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, como es cómo hacer el correcto mantenimiento de una instalación de riego y cómo herramientas digitales nos van a permitir poder hacer este mantenimiento, estos trabajos correctivos de una manera muy eficiente. Así que, bueno, yo no quiero tampoco demorarme más, doy la palabra a Joaquín y espero que esta charla sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias Francisco, gracias César. Bueno, hola a todos. Voy a pasar a compartir pantalla y me avisan cuando se vea, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, Joaquín, está bien. Sí, perfecto. Bueno, ahí como le comentaba a mis compañeros, sí, lo que vamos a ver es un poco el tema de mantenimiento de instalaciones de riego y cómo la digitalización nos puede ayudar a hacer esto más sencillo y más preciso y obviamente más eficiente. En principio a mí lo que me gusta es sacar un poco el tabú de lo que es la digitalización, entonces las charlas que tengo que dar sobre digitalización me gusta comenzarlas con esta frase, que es que la digitalización es la incorporación de herramientas digitales para la toma, almacenamiento y procesamiento de datos para facilitar la realización de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar herramientas que comúnmente usamos, ¿sí? En el riego, por ejemplo, puede ser un caudalímetro o por ejemplo, un transductor de presión, y lo vamos a poner de manera digital para que esta herramienta absorba la información y nos la brinde a nosotros y nosotros podamos tomar decisiones con esa información, ¿sí? Entonces, la idea es poder hacer las tareas que comúnmente hacemos registrando manualmente, poder hacerla de forma digital y de manera mucho más sencilla. ¿Bien? No mucho más que eso. Entonces, ¿por qué vamos a hacer mantenimiento nosotros? Bueno, lo que nos va a permitir a nosotros el mantenimiento es poder mantener las condiciones de trabajo de nuestra instalación de riego durante todo el tiempo que nosotros hayamos proyectado esa inversión. Si nosotros no realizamos ese mantenimiento, lo que nos va a terminar pasando es que el coeficiente de uniformidad, por ejemplo, de aportación de agua, va a ir disminuyendo. Entonces, lo que nosotros proyectamos que vamos a obtener de nuestra instalación no es lo real. Entonces, es una herramienta que muchas veces no se le da importancia, pero al final, en el flujo de fondos, ¿sí? Cuando nosotros llevamos todo a monetizar, es necesario, ¿sí? Para poder mantener las condiciones a lo largo del tiempo. Y básicamente, y esto a modo teórico, ¿sí? Solamente para dar un poco de contexto, tenemos 3 tipos de mantenimiento: el predictivo, el preventivo y el correctivo. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es preventivo y correctivo, ¿sí? El preventivo, que se realiza periódicamente para prevenir las fallas, ¿bien? Y mantener el equipo en estado óptimo. Y el correctivo es cuando ya detectamos una falla, tratamos de solucionarlo. Nosotros siempre vamos a intentar que el correctivo no se haga o no sea necesario hacerlo o se haga lo menos posible. ¿Por qué? Porque es el más costoso, es el que lleva más tiempo, es el que nos lleva a detener nuestra instalación durante mucho tiempo. El preventivo en general son tareas pactadas que uno no tiene que hacer con urgencia, entonces puede ordenarse para hacerlas sin alterar el normal desarrollo de nuestra instalación del cultivo, ¿no? Bien, entonces yo rápidamente acá voy a enumerar las partes de una instalación de riego con su cabezal y luego sí vamos a ir a la parte por ahí más interesante, que es la parte de tubería. Entonces, en la toma de admisión, cuando vamos a hacer
un tratamiento preventivo, lo que vamos a hacer es ver cómo está la condición de la toma de admisión, ¿sí? La válvula de retención, que la admisión esté 1 metro por debajo de la superficie del agua, pero sin tocar el fondo para no absorber suciedades. En el punto 2 tenemos la bomba. En la bomba lo que vamos a hacer acá es prestar atención al fabricante, ¿sí? El fabricante generalmente nos brinda un mantenimiento que hay que hacer, pero además vamos a observar, por ejemplo, lo que es el consumo energético, si hay ruido, si hay vibraciones, si nos estamos saliendo mucho de la curva característica de la bomba. Eso nos va a dar la orientación de que la bomba quizás no está trabajando como debería. En lo que hace a los filtros, que es el punto 3, ¿sí? En este caso tenemos unos filtros automatizados, ¿sí? De limpieza automática. En este caso lo que vamos a ver va a estar relacionado a la limpieza. Vamos a ver que la diferencia de presión cuando nosotros realizamos una limpieza vuelva a los valores de diseño, es decir, en pérdida de carga de hasta 0,1 en bar, ¿sí? Si esto no es así, tendríamos que ver la posibilidad de abrirlos y limpiarlos manualmente y ver si esto se recupera y en base a eso ajustar lo que es tiempos de limpieza o diferencia de presión a la cual realizamos nuestras limpiezas. En el punto 4 tenemos una mesa de fertirriego, bien. En lo que vamos a chequear acá es básicamente, bueno, acá cuando decimos mesa de fertirriego también nos referimos a los tanques de fertirriego que tenemos acá atrás. Vamos a revisar que los filtros de admisión de los abonos se encuentren limpios, ¿sí? Que estén permitiendo el paso de los abonos. Vamos a registrar también que las electroválvulas que abren y cierran el paso de los abonos estén funcionando correctamente y que no estén obstruidas, ¿sí? Vamos a controlar que las medidas de pH y de conductividad de la solución que controla la mesa de fertirriego se condigan, ¿sí? con la realidad. Vamos a tomar una muestra y vamos a compararla, lo teórico con lo real, ¿sí? Y vamos a, obviamente, como acá vamos a trabajar con un Venturi y una bomba, también vamos a observar el mismo comportamiento que hacemos en la bomba de riego con la bomba de la mesa de fertirriego. En lo que respecta a las válvulas, muy sencillo. Vamos a controlar que las válvulas abran y cierran en base a la orden que nosotros demos, que tengan estabilidad y en caso de que sean válvulas reguladoras, que regulen adecuadamente cuando nosotros ajustamos el piloto. Y en las ventosas, ¿sí? Que lo que vamos a buscar es que cumplan su función, es decir, expulsión y admisión de aire, que estén todas las llaves esféricas o llave de paso previas a la ventosa abiertas y que la ventosa no esté obstruida. Esto básicamente de mantenimiento de estos elementos que vemos en esta instalación. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el mantenimiento de tuberías, ¿sí? El mantenimiento de tuberías lo vamos a realizar para evitar o corregir obturaciones que podemos englobar en 3 tipos. Físicas, es decir, partículas sólidas, es decir, básicamente vamos a hablar acá generalmente de lo que es partículas de arena o de limo que puedan estar pasando en la admisión. Químicas, ¿sí? Que puede ser por precipitación de compuestos, esto puede ser por compuestos que ya tiene el agua, que pueden estar reaccionando, o compuestos que nosotros agreguemos como abonos, por ejemplo, ¿sí? Y orgánicas, ¿sí? Que pueden venir también del agua de admisión, como pueden ser microorganismos, algas o bacterias. Cuando nosotros hagamos un análisis de agua, ¿sí? Y tengamos los resultados de estos valores, vamos a poder entonces orientarnos hacia dónde tendríamos que apuntar los cañones de la prevención de obstrucciones. Bien, esta tabla la tenemos nosotros en una guía de mantenimiento de instalaciones de riego en azul, que al final yo dejo el código QR para que se pueda descargar de manera gratuita, pero nos sirve de guía para saber, por ejemplo, que si nosotros tuviésemos un pH por encima de la neutralidad entre 7 y 8 y unos carbonatos, digo estos 2 ejemplos porque son con los que uno más se encuentra en las aguas, por lo menos de acá del sur de España, y unos carbonatos entre 100 y 200, bueno, tendría que tener cuidado, ¿sí? Porque podría estar próximo a tener obturaciones de forma química por la precipitación de estos carbonatos, ¿sí? Bien, yo acá tengo un video para ejemplificar lo que es una
obturación física. Esto es un ensayo que hemos hecho en Azud con un gotero Premier. Si ven ahí tenemos la tubería. Ahí tenemos el gotero que está goteando. Esto está acelerado, obviamente el gotero no gotea así, pero es para que pase más rápido. Entonces tenemos el filtro que protege al gotero, retiramos las anillas y agregamos arena, como podría pasar, no de manera tan exagerada, pero como podría pasar si tenemos unas partículas sólidas que pasan a nuestra línea de goteo, ¿no? Entonces vemos cómo la arena termina obstruyendo el gotero, cerrando el paso de agua. Entonces lo que terminamos haciendo para limpiar es abrir el final de línea, generar este aumento y disminución de presión, hacemos que baile la membrana y el mismo diseño del gotero elimina la arena y vemos que ahí vuelve a las condiciones nominales y empieza a gotear nuevamente. Bien, eso sería una obstrucción de índole físico. Ahora bien, con un buen equipo de filtrado, ¿sí? Y si está bien correcto, si es correcto el dimensionamiento del grado de filtrado, no deberíamos tener grandes problemas con obturaciones físicas. Pero bueno, puede pasar. En ese caso, ¿sí? Y además porque nosotros vamos acumulando partículas que pasan los filtros, por ejemplo, si nosotros filtramos a 100 micras, lo que esté por debajo de 100 micras, un porcentaje va a pasar a la línea de goteo, puede acumularse y terminar obturando el goteo, ¿sí? Entonces, el diseño del sistema de riego tiene que contemplar lo que vimos anteriormente, que la apertura de los finales de línea alcance la velocidad suficiente para poder eliminar esas partículas, ¿sí? En RGS, es decir, en riego por goteo subterráneo, donde nosotros conectamos todas nuestras tuberías a un colector, esto tiene que estar mejor calculado. ¿Por qué? Porque en el riego superficial yo puedo abrir una tubería sí, una tubería no, una tubería sí, una tubería no, e ir jugando con eso. Pero en el riego por goteo subterráneo, cuando yo ya tengo todas mis tuberías conectadas a un colector, si yo no hice bien los cálculos, no voy a alcanzar esa velocidad para la limpieza. ¿De qué velocidad estamos hablando? Bueno, al menos de 1,5 metros por segundo en las líneas primaria y secundaria y de 0,4, es decir, entre 0,3 y 0,5 o 0,6 en las terciarias, es decir, en las líneas de goteo. ¿Cómo vamos a calcular esto? Básicamente con la fórmula de velocidad igual a caudal sobre sección. Lo que vamos a hacer es dividir al caudal sobre la velocidad y nos va a dar la sección de la tubería que nosotros necesitamos en el colector de salida, en el colector, digamos, de limpieza de RGS. Ahora bien, esta limpieza de finales de línea, ¿cuándo la vamos a hacer? La parte importante del tema de la limpieza de obturaciones físicas. Bueno, lo vamos a hacer previo a una parada estacional, es decir, cuando terminamos nuestra temporada de riego, vamos a limpiar toda la tubería para evitar que lo que haya quedado se sedimente y se solidifique en el gotero. Lo vamos a hacer luego una reparación. ¿Por qué? Porque luego una reparación, que generalmente se puede pasar después de filtros, pueden entrar partículas que obviamente no fueron retenidas previamente por el filtro. Entonces vamos a abrir la tubería y vamos a intentar eliminarlas. Antes de un tratamiento químico, esto es como recomendación más que nada para favorecer la eficiencia del tratamiento químico. Luego del tratamiento químico, para evitar que esos químicos queden en la tubería por un largo periodo donde no se esté regando y puedan precipitarse o generar algún tipo de obturación. Y de manera preventiva, cuando estamos en temporada de riego, cada 20 o 30 días, ¿sí? Tener anotado de que habría que limpiar los finales de línea para evitar esto, ¿no? Esto que vemos acá en la foto, que es básicamente un chocolate. Cuando abrimos el final de línea, hacía mucho que no se abría, y lo que terminamos sacando es muchísimas partículas que estaban acumuladas en la tubería. Esto que tenemos acá abajo es lo que les explicaba del RGS, que se hace directamente con un colector. Es decir, se conectan todas las tuberías a una tubería de PVC o de PA y se abren, y de esta manera se limpian varias líneas de tubería a la vez, solo abriendo esta válvula. Bien. Otra de las obturaciones que decíamos son las químicas, ¿sí? Estas son las que más complicaciones nos presentan cuando trabajamos con, por ejemplo, aguas duras. Bien. Y estas son las que más nos encontramos y más nos consultan. La gente, los que ya están acostumbrados a trabajar con aguas con alto contenido de carbonato cálcico, ya saben que uno de los tratamientos es disminuir el pH o hacer tratamientos
con ácido periódicamente o en continuo. Pero bueno, también tenemos que aguas con alto contenido de hierro, que quizás no es tan característico acá, pero y pH por encima de 7,5 también pueden obstruir. Entonces, lo que les comentaba, lo ideal sería controlar el pH entre 5,5 y 6,5 para evitar la precipitación del carbonato cálcico. Lo que hacemos es, básicamente, el carbonato lo transformamos en CO2 y el calcio lo dejamos soluble en el agua a través de la utilización de un ácido, ¿sí? También puede pasarnos, y para esto es altamente recomendable hacer la prueba del vaso, que se precipiten compuestos químicos que nosotros agregamos como fertilizantes o pesticidas, ¿sí? En ese caso, lo que yo siempre recomiendo antes de hacer una aplicación de algo que no se conoce es tomar una muestra del agua, tomar una muestra en la concentración en la que se va a utilizar en la línea de riego y colocarlo, ¿sí? Colocarlo, o los dos fertilizantes, los tres fertilizantes en la concentración que se va a usar y colocarlos en un vaso y ver cómo interactúa. Si eso precipita, probar con relaciones más diluidas o descartar el aplicar todo junto, ¿sí? Si no pasa nada, bueno, en ese caso sí se podría aplicar en mayor medida en la línea de riego. Bien, esta tabla también es sacada de nuestro manual de mantenimiento, ¿sí? Está explicada y con ejemplos prácticos para saber cómo calcularlo. Yo no quiero que miren acá, lo que quiero que miren es esta parte de acá, ¿sí? Nosotros cuando hagamos mantenimiento tanto preventivo como de choque, o en este caso lo que sería correctivo, que le dije yo, vamos a fijarnos un pH objetivo. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de mantenimiento preventivo en base a la frecuencia en la que lo vamos a hacer. Una es todos los días y por el otro extremo es cada 3 o 4 semanas. Es decir, todos los días quiero decir todas las veces que reguemos. Y luego tenemos los correctivos, que va a ser cuando detectemos goteros obturados. En el que trabajemos todos los días vamos a intentar mantener el pH entre 6, 6,5, porque además de esta manera favorecemos la solubilidad de los nutrientes que aportemos con fertirriego. En el preventivo 2 lo que vamos a hacer es, cuando estamos terminando el abonado, ¿sí? Los últimos 10-15 minutos, bajamos el pH a 6, 6,5 y luego hacemos el post-abonado, que tiene que ser igual al tiempo de avance. El tiempo de avance, quizás para los que no están familiarizados con el riego, es el tiempo que tarda desde que yo aplico algo en mi cabezal hasta llegar al último gotero, ¿sí? De esta manera yo lo que hago es eliminar todo lo que yo apliqué, eliminar todo el ácido de la línea de goteo. Lo mismo, ¿sí? Solamente que bajando más el pH y durante más tiempo en el preventivo 3, ¿sí? Cada 3 o 4 semanas. Y en los correctivos ya lo vamos a hacer cuando detectemos emisores obturados. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, porque o porque lo vemos superficialmente o porque vemos una disminución en el caudal. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar el pH a 3 o 4 durante 10-15 minutos. Se puede dejar actuar, como fija acá, durante toda la noche y al otro día limpiar y abrir los finales de línea, o se puede ver si se corrige con eso, haciendo un lavado al final, que es igual al tiempo de avance. Y en el de choque 2, sí, bajamos el pH a 2,3 o 2 o 3, dejamos la tubería cerrada, es decir, la tubería cargada a la noche, y al otro día hacemos un lavado para intentar arrastrar todo lo que hayamos disuelto con ese ácido. Y el último punto es el de obturaciones orgánicas, ¿sí? ¿Cuándo vamos a encontrar esto? Cuando trabajemos por ahí con aguas que pueden llegar a traer partículas orgánicas, puede ser aguas de río o aguas de proceso, de tratamiento. Puede ser que estos microorganismos que nosotros tenemos puedan proliferar y terminar obturando nuestros goteros. Además, si en nuestro agua nosotros tenemos compuestos como puede ser hierro, azufre, manganeso, y nuestras frecuencias de riego son bajas, es decir, se nos estanca nuestro agua y deja proliferar las partículas, pueden también llegar a crecer. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bueno, el método es oxidativo, es decir, vamos a aplicar hipoclorito de sodio, lejía o peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. Vamos a intentar oxidar y degradar esos compuestos que vienen en el agua. Y acá es, digamos, la base es la misma.
vamos a hacerlo en continuo o por tratamiento de choque. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a intentar alcanzar una concentración en el último punto de control. ¿Cuál es el último punto de control? El último gotero, el más alejado. ¿Sí? El último punto de control es el último gotero, el que está más alejado del cabezal. Entonces, en el tratamiento preventivo 1 vamos a aplicar cloro peróxido. Bien. Acá dice una concentración en el cabezal de 3 a 5 partes por millón, pero acá de nuevo yo pido que miren esta columna, ¿sí? Esto es estimativo, porque dependiendo la distancia, yo voy a tener que poner más o menos acá para alcanzar esta concentración. Al final, a mí lo que me define que yo tenga la concentración que necesito es esto. Si yo lo tengo en el último gotero, en toda la línea de goteo yo voy a tener la concentración que necesito. El otro tratamiento es durante 15 minutos y luego aplico agua, es decir, igual al tiempo de avance. Fíjense que son muy similares al anterior. Este es cada 2 semanas, ¿sí? 45 minutos de aplicación y luego el tiempo de avance. Y luego ya cuando encontramos goteros obturados, ¿sí? Que nosotros vamos a separar choque 1 y choque 2, 10% de goteros obturados. Por encima de 10% de obturación de gotero o de disminución de caudal, vamos a entrar con un choque 2, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar tratando de buscar esta concentración en el último gotero, que lo podemos medir con alguna cinta, ¿sí? De esas cintas colorimétricas, donde se toma una muestra, se sumerge la cinta y se estima las partes por millón de cloro de peróxido que tenemos. Y luego vamos nuevamente a aplicar agua post, digamos, aplicación de nuestro cloro peróxido. Y el de choque 2, que lo que vamos a hacer es, en base al tiempo de avance, vamos a aplicar nuestro cloro, nuestro peróxido. Este es de cloro y este es de peróxido, pero son iguales. Y también vamos a analizar la posibilidad de dejarlo actuar durante toda la noche y al otro día abrir los finales de línea para eliminar las partículas, ¿sí? Lo ideal sería manejarnos entre estos tres, quizás este o este, ¿sí? Este es un poco más complicado, y evitar llegar a detectar goteros obturados. Pero bueno, no siempre se puede, ¿no? Y acá hay un ítem que puse que me parece interesante, que es el tema de obturaciones por raíces, que es algo que también se pregunta mucho, ¿sí? El tema de obturaciones por raíz en RGS y el gotero antirraíces, ¿sí? Bien, el gotero antirraíces per se no existe, esto en azul lo repetimos mucho, sí existen barreras que se ponen, pero no es que el gotero va a impedir que entren en las raíces. Entonces nosotros siempre lo que decimos que la mejor manera es hacer un correcto manejo del sistema. ¿Cómo vamos a hacer el correcto manejo del sistema? Bueno, manteniendo el bulbo húmedo, ¿sí? En condiciones, digamos, de humedad y evitando que se seque. ¿Por qué? Porque cuando se seca, la planta sabe que de allí proviene la humedad y si el bulbo se seca, se contrae y la raíz va a ir buscando esa humedad y eventualmente va a encontrar el gotero. Pero si nosotros mantenemos nuestro bulbo húmedo, imagínense que cerca del gotero hay una alta concentración de humedad y poca oxígeno, no es muy favorable esa zona para el desarrollo de las raíces. Sí las zonas más externas donde tengo mayor proporción o una mejor proporción de oxígeno y agua. Entonces, si yo mantengo mi bulbo húmedo bien realizado, voy a favorecer que la raíz se mantenga en esa zona y no que busque el gotero. Pero bueno, también se puede hacer, ¿sí? Como tratamiento preventivo entre 2 o 3 veces al año, la aplicación de una herbicida como puede ser la pendimentalina, y vamos a buscar aplicar 0,25 centímetros cúbicos por emisor que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces acá habría que hacer un cálculo matemático. Nosotros se recomienda entre un 2 y un 5% aplicar la pendimentalina, es decir, 1 litro de pendimentalina el 33% cada 20 o 50 litros de agua, y aplicarlo con un caudal que no supere los 20 o 30 minutos de tardar de inyectar. Es decir, si yo tengo que aplicar, no sé, 500 litros, ¿sí? Que yo tengo que aplicar más o menos un caudal de 1500 litros hora, para que no se me pase de 20 minutos. Si se me va de 20 o 30 minutos la aplicación, lo que hago es aumentar un poco la concentración para disminuir el volumen de agua. Si no se entendió, que lo entiendo que no se puede entender así al aire, quédense tranquilos que en el manual está perfectamente explicado. Ahora bien, vamos a por ahí a lo que nos trajo hasta acá, que son las herramientas digitales que nos van a favorecer todo
todo este trabajo, ¿no? Bien, yo lo resumí básicamente en un controlador autónomo, que es lo que nosotros necesitaríamos, que tenga acceso a Internet, control de filtros, lectura de caudalímetros, lectura de transductores de presión y presostatos, de sondas de humedad, de equipos de fertirriego, perdón, de lectura y control de pH y que pueda controlar la valvulería. Bien, y ahora vamos a explicar por qué. Esto que tenemos acá es una mesa de fertirriego con un controlador y acá una batería de filtros, ¿sí? A nosotros contar con esta automatización primero nos va a permitir prescindir de la unidad de control que en general se maneja de forma manual en el filtro, ¿no? Entonces vamos a tener un controlador que va a tener las mismas prestaciones, va a poder leer el presostato diferencial y va a poder activar la limpieza de los filtros, va a poder contar la cantidad de limpiezas de filtros que estamos haciendo y nos va a poder incluso enviar alertas en caso de que la limpieza sea muy alta, la frecuencia de lavados. ¿Por qué? Porque puede ser o que el agua está viniendo muy mala o que nosotros tengamos mal seteado, por ejemplo, el tiempo de limpieza. También puede estar pasando que nosotros tengamos muy poca presión a la salida que no nos esté favoreciendo el lavado. Entonces, en base a eso podemos tomar unas decisiones. Esto que decíamos al principio, tomar decisiones en base a datos. Esto nos va a permitir, obviamente, evitar la obturación por partículas físicas, ¿no? La lectura del caudalímetro, transductor de presión y presostato. ¿Qué van a permitir en este caso estos elementos? Nos van a permitir conocer las condiciones de operación del equipo. Nosotros sabemos que nuestro equipo de riego va a funcionar, o cada uno de los sectores va a funcionar a una presión característica y con un caudal característico. Entonces, si nosotros nos alejamos de esos valores, nos quiere decir que algo está pasando. Si nos estamos alejando por encima del caudal, nos está diciendo que tenemos alguna rotura en la instalación y tenemos una fuga de agua. Si nos vamos por debajo del caudal, quiere decir que tenemos alguna obturación o alguna válvula que no está abriendo. Con la presión pasa lo mismo. Si nos vamos por encima de la presión, quiere decir que tenemos alguna obturación, y si cae la presión, quiere decir que estamos teniendo alguna fuga. Entonces, el traductor de presión lo que nos puede hacer en el controlador, si nosotros tenemos un presostato de alta y un presostato de baja, envía una señal al controlador y detiene el riego, ¿sí? Nosotros vamos a recibir alertas de que, che, estamos teniendo mucho caudal, fíjate porque algo puede estar pasando, podemos tener una fuga, o la presión se está elevando demasiado, ¿qué hacemos? ¿Sí? Con el controlador poder interrumpir el riego y no tener que esperar a estar ahí y llegar al campo y encontrarnos con una rotura o con una gran cantidad de goteros obturados. Esto, la lectura de sonda de humedad me pareció importante por esto que hablábamos del RGS. No es mantenimiento, pero sí que es muy útil para el tema de manejar los riegos de manera eficiente. Esto que les decía yo de controlar las condiciones del bulbo húmedo. Es muy difícil esto hacerlo si no tengo una sonda de humedad de suelo, ¿sí? Si bien tiene importancia para para hacer riegos muy eficientes en todo tipo de riego, en RGS cobra vital importancia por esto del mantenimiento y evitar la intrusión de raíces. El control del equipo multiinyección y el pH, obviamente, porque esto nos va a favorecer a nosotros cuando tengamos que hacer estos tratamientos que vimos antes en los cuadros, ¿sí? El tener un equipo con multiinyección nos va a permitir, por ejemplo, estar inyectando abono y a la vez estar corrigiendo el pH, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para hacer, número uno, más soluble el abono y número dos, evitar algunas complicaciones que pueden venir propiamente del agua, ¿sí? Como cito acá, por ejemplo, lo del carbonato. Lo cito porque es lo más reincidente y de las mayores consultas que uno se encuentra cuando va al campo. Además de la capacidad de agregar ácido, también nos puede servir, por ejemplo, para otro tratamiento cuando trabajamos con compuestos orgánicos y podemos agregar compuestos oxidantes que eviten la proliferación de estos compuestos. También, en el caso que dijimos que no queríamos llegar, que en los tratamientos correctivos, el tener un equipo al que nosotros podamos setear el tiempo y el pH objetivo, nos va a hacer mucho más fácil el trabajo de un tratamiento correctivo, ¿sí? En vez de tener que estar ahí calculando, viendo cuál es el pH, yendo a medir, si yo sé que mi controlador está funcionando bien, yo sé que arranca a tal hora, termina a tal hora y me deja la tubería cargada con ese pH, al otro día solo tengo que
ir y abrir los finales de línea, o si lo tengo automatizado, mejor todavía. El control de la valvulería. Bueno, esto es desde ya muy importante cuando nosotros queremos automatizar, por ejemplo, la limpieza de finales de línea de un RGS. Esto se puede automatizar, ¿sí? con un solenoide. Entonces, con lo cual el trabajo disminuye bastante. Pero también, obviamente, para lo que es el trabajo de riego y también el mantenimiento de las tuberías. Por ejemplo, si hay controladores que permiten la apertura desfasada de válvulas, ¿sí? Para evitar que se genere una alta presión en el cabezal. Bien, entonces nos permite, por ejemplo, abrir las válvulas primero de campo y luego encender la bomba. De esta manera nosotros, si tuviésemos un delay en abrir las válvulas, no generaríamos una alta presión en toda la línea. Y también hay otros, por ejemplo, que cierran antes las válvulas y luego apagan apenas tarde la bomba para dejar el equipo presurizado y de esta forma no tener algún tipo de complicación con los sistemas de inyección de abono que pueden llegar a fallar y que pueda estar pasando abono a la línea. Como tengo la línea presurizada, ese abono no se inyecta. Por último, y no menos importante, de hecho era el primer ítem que yo puse, pero lo dejé para el final para ir cerrando, el acceso a Internet. Esto de poder hacer todo esto y recibir alertas en tu teléfono móvil o en tu computadora es muy importante y es lo que más se valora hoy en día. Número uno, porque el tiempo vale, ¿sí? La gente, el estar en el campo cuesta, y además porque la mano de obra hoy en día en el campo escasea. Entonces, el tema de poder acumular toda esa información desde un dispositivo, como puede ser nuestro celular, y poder tomar decisiones desde nuestra reposera, le decimos en Argentina, acá le dicen tumbona, en la playa, es algo que es necesario y cada vez se ve más en este tipo de instalaciones. Ahora, me gustaría cerrar con esta frase, ¿sí? Porque muchas veces no se le da la importancia al mantenimiento, pero el mantenimiento y más que nada el preventivo va a evitar que lo urgente, ¿sí? Ahogue lo importante. Acá abajo, a la derecha, se ve el QR para descargar la guía de mantenimiento. No sé si se ve bien ahí. Ahí está. Fenomenal, Joaquín. Pues muchísimas gracias pues por tu presentación, sobre todo la parte última, muy ligada a las nuevas tecnologías que tienen un denominador común. Tú así lo has finalizado. La prevención y además, desde el punto de vista digital, es fundamental para la eficiencia de estos equipos. Tenemos ya algunas preguntas y te voy a trasladar. La primera, en torno a las obturaciones químicas. ¿Qué ácido se suele recomendar para corregir el pH? Bien, esto sí, lo suelen preguntar bastante, ¿sí? En general, en lo que es cuando trabajamos tradicional, es decir, no ecológico, básicamente usamos 3 tipos de ácido. Ácido sulfúrico, fosfórico y nítrico. ¿Qué se recomienda en cada caso? Bueno, va a depender de dónde estés y de la regulación y del precio. Por ejemplo, si queremos corregir pH de carbonato cálcico, que es lo más común, en general lo más recomendado es el nitrato de calcio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar nitrato cálcico, que es soluble en agua y que actúa como fertilizante. Ahora, muchas veces hay países donde no se consigue el ácido nítrico y hay países donde es muy caro. Entonces, en esos casos lo que recomendamos desde ASUD es esto, hacer la prueba del vaso con sulfúrico o fosfórico, porque hay que tener cuidado porque se puede formar sulfato de calcio o fosfato de calcio. Y en el caso de orgánico o ecológico, el acético y el cítrico se suelen utilizar. Uh-huh. ¿Y qué volumen de ácido se tiene que aplicar? También Claro, nos trasladan esta pregunta. esto también esto va a depender justamente del volumen nosotros que tengamos circulante y del pH del agua. Entonces, lo que se recomienda es tomar una muestra de agua, ¿sí? E ir agregando, yo ya tengo mi ácido disuelto, acuérdense siempre que es primero agua y después ácido y no al revés, porque una reacción exotérmica puede explotar, digamos. Entonces, tomamos una muestra del ácido que ya tenemos diluido y vamos agregando un volumen conocido. Supongamos que tomamos 100 mililitros del agua de riego y vamos agregando ya 5 mililitros de
nuestro ácido diluido. Y con una cinta de pH vamos viendo qué pH obtenemos. Una vez que llegamos a nuestro pH de 6, ya sabemos que en 100 mililitros tuvimos que agregar, no sé, 5 mililitros o 7 mililitros de nuestro ácido concentrado. Entonces, sabiendo el caudal que nosotros tenemos circulante en metros cúbicos hora, sabemos cuánto tenemos que poner a nuestra mesa de fertirriego o nuestra bomba inyectora para que el pH alcance ese valor. Si lo hacemos con una máquina de fertirriego automática como la que vimos, es mucho más sencillo porque eso se setea y lo hace automáticamente. Joaquín, muchas gracias. Es hora también de, bueno, pues de ir preguntando algunas cuestiones que a nuestros oyentes y a nuestros teleoyentes, los que nos están viendo, pues les podría haber surgido sobre este tema. Te quería lanzar antes que nada, en base a tu experiencia, ¿cómo está esta tendencia hacia la prevención en nuestros equipos de riego en España? Depende mucho del tipo de cultivo, depende mucho de la instalación de riego, depende también del territorio donde te muevas. Sí, depende en general del territorio, que el territorio va de la mano con el tipo de cultivo, ¿no? A ver, lo que es filtración, en lo que es goteo, España está muy bien, o sea, hay mucho, o sea, no he encontrado instalación que no tenga, digamos, filtración para sólidos. En la parte química, sí que esto depende, por ejemplo, si te vas más al norte, donde se trabaja con una bomba dosificadora única, en general es bastante más rudimentario, ¿sí? Donde se inyecta el abono y una vez cada tanto se inyecta ácido, pero muchas veces sin controlar tanto el pH y demás. Pero bueno, ahí las aguas quizás son un poco mejores. En esta zona más de acá de Murcia, sí ya uno encuentra mucha más experticia, ¿sí? Y más tratamiento en continuo y empieza a encontrar este tipo de mesas de fertirriego. Y todo lo que es RGS, todo lo que uno encuentra RGS acá en España, hay mucha conciencia en todo lo que es el mantenimiento. La verdad que se ha hecho un trabajo ahí de saber que la solución va de la mano con la práctica, es decir, que no es magia, no es que lo instalo y me olvido. Entonces en RGS uno encuentra verdaderos artistas de lo que es el manejo del riego y el mantenimiento de las instalaciones. Joaquín, este webinar forma parte de nuestras iniciativas de formación. Importantísimo tener una cualificación para corregir esas obturaciones desde el punto de vista digital. ¿Cómo está esa formación? Vemos que los agricultores se afanan por tener esta formación a la hora de mantener estos equipos o dejan toda la responsabilidad al técnico. Bueno, tenés gente y tenés gente. A ver, te encontrás con el que quiere saber todo y que cuando vas con el instalador incluso y le ayudás a poner en marcha estos equipos digitales que no son tan fáciles, quiere estar ahí, quiere aprender y quiere saber qué está pasando. Y tenés el que dice, haceme el programa y que me riegue tanto y que me aporte tanto y que sea el pH tanto y se olvida y nunca más lo tocó el controlador. Te encontrás con los dos extremos. Es cierto, sí, que las nuevas generaciones van demandando más y demandan más formación. Y ya no es el hecho de yo tengo esta solución. Te dicen yo quiero esta solución. Ellos saben lo que quieren y te lo piden. Entonces, quizás habría que separar en estratos etarios y también, bueno, pero también te encontrás con gente mayor con muchas ganas. Así que no es por separar tanto. De todas formas, nosotros desde Connect Trees Digital Hub aportamos ese granito de formación, de especialización. Y tener aquí, como hemos tenido hoy, a Joaquín Torreta, pues que es un todoterreno en estos aspectos. Sí, Joaquín, querías apuntar algo. Sí, que al final es lo más importante. A ver, yo doy la primera frase en general para romper esa barrera porque hay una especie de tabú muchas veces en instaladores clásicos o gente de campo de lo digital no es tan para mí. Entonces, llevarlo a la simplificación de decir, a ver, que lo que es digital es simplemente tomar lo que vos agarrás, lo que ya haces, y llevarlo a una forma de que se almacene esa información y vos la puedas ver más fácil y que puedas tomar decisiones con eso. Ya ahí baja la guardia bastante. Y entonces la formación
es el paso fundamental. Es lo que separa una finca totalmente digitalizada de una más rudimentaria. La realidad que es eso. Entonces es importante, muy importante el trabajo que hacen estos hubs, como puede ser Connectriz. Acabo de leer el código QR, acabo de entrar en la guía gratuita de mantenimiento. Yo creo que por el aspecto que he visto y por las cuatro cosas, en principio, es muy clara y es una aportación, en este caso de Azud, miembro, como las otras 7 empresas más la Escuela Técnica Superior de Agronomía y Montes de la Universidad de Córdoba, que forman este hub Connectrice Digital Hub. Les invito, que estamos ya terminando, que hagan su lectura para descargar esta guía gratuita, que es toda una selección de prácticas que hoy nos ha desgranado Joaquín Torreta, ingeniero de aplicaciones, ingeniero agrónomo de Azud. Así que muchísimas gracias, Joaquín. No, Gracias muchas por gracias a ustedes. finalizamos el webinar de este mes de diciembre. En próximas convocatorias por nuestras redes sociales encontrarán la próxima cita con un especialista sobre un aspecto de la digitalización de nuestros cultivos de alto valor. Y mientras veréis colgada en nuestro canal de YouTube toda la presentación, todas las dudas y, por supuesto, el poder acceder a esta guía gratuita de mantenimiento que nos presta Azud en este sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en otra cita.